SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Ellos vivieron el Evangelio, en el que como cada semana compartimos la vida de hombres y mujeres santos. A un día de haber celebrado el Día del Sacerdote, me gustaría dedicar este programa a esos hombres de carne y hueso, pero con una gran espiritualidad y don de entrega y servicio al prójimo. A aquellos sacerdotes con los que he tenido la gracia de poder convivir, servir o sencillamente aprenderles algo para ser una mejor persona a través de su ejemplo. Hombres como Antonio Cervantes, que está de misión por África, Raúl Villalba en Guatemala, Alejandro Nava en el estado de Morelos, Osvaldo Castaño en la Parroquia de la Resurrección en Pachuca, Margarito Escorcia en Santiago Tlapacoya, Alfonso Romero y Bartolomé Martínez en San Francisco en Pachuca, Juan Valles Hernández, nuestro párroco, y qué mejor que el padre Benito Pimentel, además de Arturo Jiménez, vicario general de nuestra arquidiócesis, y qué decir de nuestro arzobispo, don Domingo Díaz Martínez, quien además ha celebrado un cumpleaños más. Gracias infinitas a ellos y a todos los sacerdotes que, olvidándose de sí, se entregan por completo a los demás. Por esta razón, dedicamos este programa a cada uno de ellos, compartiéndoles la vida del patrono de los sacerdotes, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Demos inicio entonces a este programa dedicado al santo cura de Ars. Su verdadero nombre fue San Juan Bautista María Vianney, pero en todo el mundo es conocido con el nombre de cura de Ars. Nació en Dardilly, en las cercanías de Lyon, Francia, el 8 de mayo de 1786, hijo de Mathieu Vianney y Marie Beluce. Era el cuarto de 8 hermanos. Como muchos otros santos, nuestro santo disfrutó de la preciosa ventaja de haber nacido de padres verdaderamente cristianos. Su padre era el dueño de una finca y su madre era nativa del pueblo de Écully, el cual, como Dardilly, el lugar donde nació el santo, estaban cerca de la ciudad de Lyon. Sería un error contemplar a la familia Vianney como ignorantes. Sin duda alguna, ambos padres y los niños pasaban días arduos en los campos y viñedos, pero la conciencia de que por varios siglos esta tierra había pertenecido a los Vianneys inspiraba a la familia con un legítimo orgullo y disfrutaban de la estima de todos aquellos que les conocían. La amabilidad hacia los pobres y necesitados era una virtud familiar. Ningún mendigo fue nunca arrojado de sus puertas. Así fue como un día fueron privilegiados de dar hospitalidad a San Benito Labre, cuando el patrono de los mendigos pasó por el pueblo de Dardilly en uno de sus peregrinajes hacia Roma. Desde muy niño, sus padres lo llevaban a los campos, donde aprendió a ser pastor, y cuando era mayorcito se dedicaba a cuidar los rebaños. El campo era su lugar preferido. Las flores, los árboles, toda la naturaleza le hablaba de Dios, en quien encontraba el descanso de su corazón. Con frecuencia se iba bajo la sombra de un árbol grande, y allí,
hacía como un pequeño altar donde ponía la imagen de la Virgen Santísima, que siempre llevaba y llevaría toda su vida junto a él, y a los pies de la madre descargaba su corazón con la confianza de un niño pequeño. En otras ocasiones llamaría a sus otros compañeros pastores y les compartiría las cosas del Señor que aprendía de su madre, siendo estas sus primeras clases de catecismo, que luego diariamente compartiría con los habitantes de Ars, siendo este uno de sus más grandes ministerios como sacerdote. Tenía también la costumbre de hacer la señal de la cruz cada vez que sonaba el reloj. Francia en esta época estaba pasando una gran crisis, la Revolución, que con el pretexto de implantar libertad, igualdad y fraternidad, desató una masiva persecución que llevó a la guillotina a muchos hombres y mujeres, incluyendo a muchos sacerdotes y religiosas. Los sacerdotes tenían que disfrazarse, cambiando constantemente de domicilio para poder ministrar al pueblo de Dios, que permanecía aún fiel. Entre estos sacerdotes se encuentran dos que serán muy importantes en la vocación de San Juan, el padre Valley y el padre Grobos, quienes trabajaban ambos en Écully. Uno hacía de panadero y el otro de cocinero. Es en este tiempo en el que Juan Bautista hace su primera comunión en Écully, en la casa de su mamá. Buscando no llamar la atención de las autoridades, trajeron unos carros de heno y los pusieron frente a las ventanas y comenzaron a descargarlos durante la ceremonia para evitar algún conflicto. Juan Bautista tenía 13 años y aun siendo tan mayorcito, lágrimas corrieron por sus mejillas al recibir al Señor. Y durante toda su vida hablaría siempre de este día, atesorando el rosario que su madre le regaló en esta ocasión. Tras una infancia normal, a los 17 años, Juan María concibe el gran deseo de llegar a ser sacerdote. Su padre, aunque buen cristiano, pone algunos obstáculos, que por fin son vencidos. El joven inicia sus estudios en el seminario, dejando las tareas del campo a las que hasta entonces se había dedicado. En 1806, el cura de Écully, Valley, abrió una escuela para aspirantes a eclesiásticos y Juan Bautista María Vianney fue enviado a ella. Aunque era de inteligencia mediana y sus maestros nunca parecen haber dudado de su vocación, sus conocimientos eran extremadamente limitados, limitándose a un poco de aritmética, historia y geografía, y encontró el aprendizaje, especialmente el estudio del latín, excesivamente difícil. Uno de sus compañeros, Matías Loras, después primer obispo de Dubuque, le ayudaba en sus lecciones de latín. Una vez vencido el obstáculo del idioma latín, ahora se presentaba uno más. El joven Vianney, llamado a filas al haber obligado la guerra de España y la urgente necesidad de reclutas a Napoleón a retirar la exención que disfrutaban los estudiantes eclesiásticos en la diócesis, el cardenal Fesch, Mathieu Vianney intentó sin éxito procurarse un sustituto, de modo que su hijo se vio obligado a incorporarse. Su regimiento pronto recibió la orden de marchar. La mañana de la partida, Juan Bautista María fue a la iglesia a rezar, y a su vuelta a los cuarteles encontró que sus camaradas se habían ido ya. Se le amenazó con un arresto, pero el capitán del reclutamiento creyó lo que contaba y lo mandó tras las tropas. A la caída de la noche, se encontró con un joven que se ofreció a guiarle hasta sus compañeros, pero le condujo a Noes, donde algunos desertores se habían reunido. El alcalde le persuadió de que se quedara allí bajo nombre supuesto como maestro. Después de 14 meses pudo comunicarse con su familia. Su padre se enfadó al saber que era un desertor y le ordenó que se entregara, pero la cuestión fue solucionada por su hermano menor, que se ofreció a servir en su lugar y fue aceptado. Juan Bautista María Vianney reanudó entonces sus estudios en Écully. En 1812 fue enviado al seminario de Verrieres. Estaba tan mal en latín que se vio forzado a seguir el curso de filosofía en francés.
suspendió el examen de ingreso al seminario propiamente dicho, pero en un nuevo examen 3 meses más tarde aprobó. El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote por Monseñor Simón, obispo de Grenoble. Sus dificultades en los estudios preparatorianos parecen haberse debido a una falta de flexibilidad mental al tratar con la teoría como algo distinto de la práctica, una falta justificada por la insuficiencia de su primera escolarización, la avanzada edad a la que comenzó a estudiar, el hecho de no tener más que una inteligencia mediana y que estuviera muy adelantado en ciencia espiritual y en la práctica de la virtud mucho antes de que llegara a estudiarla en abstracto. Fue enviado a Écully como ayudante de Valley, quien fue el primero en reconocer y animar su vocación, que le instó a perseverar cuando los obstáculos en su camino le parecían insuperables. Intercedió ante los examinadores cuando suspendió el ingreso en el seminario mayor, y que era su modelo tanto como su preceptor y protector. Él se presta a continuar preparándole y consigue del vicario general, después de un par de años de estudios, su admisión a las órdenes. Por fin llega el 13 de agosto de 1815 y el obispo de Grenoble, Monseñor Simón, le ordenaba sacerdote a los 29 años. Sin embargo, el santo cura se sentía feliz al lograr lo que durante tantos años anheló, y a fuerza de tantas privaciones, esfuerzos y humillaciones, había tenido que conseguir el sacerdocio. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Durante 3 años, de 1815 a 1818, continuó aprendiendo la teología junto al padre Valley en Écully, con la consideración de coadjutor suyo. Muerto el padre Valley y terminados sus estudios, el arzobispo de Lyon le encarga la pastoral de un minúsculo pueblecillo, a 35 kilómetros al norte de la capital, llamado Ars. El 9 de febrero de 1818, San Juan María llegó a Ars, pueblecillo del que prácticamente no volvería a salir jamás. Podemos distinguir en la actividad parroquial de San Juan María 2 aspectos fundamentales que en cierta manera corresponden también a 2 fases de su vida. El cura pudo vivir enteramente consagrado a sus feligreses, y así le vemos visitándoles casa por casa, atendiéndoles paternalmente a los niños y a los enfermos, empleando gran cantidad de dinero en la ampliación y embellecimiento de la iglesia, ayudando fraternalmente a sus compañeros de los pueblos vecinos. Todo esto acompañado de una vida de asombrosas penitencias, de intensísima oración, de caridad, en algunas ocasiones llevada hasta el extremo para con los pobres. Pero San Juan María no excede en esta primera parte de su vida del marco corriente en las actividades de un cura rural. Como hemos dicho que Juan María solía ayudar con fraternal caridad a sus compañeros en las misiones parroquiales que se organizaban en los pueblos de los alrededores, en todos ellos dejaba el santo un gran renombre por su oración, su penitencia y su ejemplaridad. Era lógico que aquellos buenos campesinos recurrieran luego a él al presentarse dificultades, o simplemente para confesarse y volver a recibir los buenos consejos que de sus labios habían escuchado. Este fue el comienzo de la célebre peregrinación de feligreses hacia el pueblito de Ars. Lo que al principio solo era un fenómeno local, circunscrito casi a las diócesis de Lyon y Valley, luego fue tomando un vuelo cada vez mayor, de tal manera que llegó a hacerse célebre el cura de Ars en toda Francia y aún en Europa entera. De todas partes comenzaron a fluir peregrinos, se editaron libros para servir de guía, y es conocido el hecho
de que en la estación de Lyon se llegó a establecer una taquilla especial para despachar billetes de ida y vuelta hacia el pueblito de Ars. Aquel pobre sacerdote que trabajosamente había hecho sus estudios y a quien la autoridad diocesana había relegado en uno de los pueblos más pequeños y menos devotos, iba a convertirse en consejero buscadísimo por millares y millares de almas, y entre ellas se contarían gentes de toda condición, desde prelados insignes e intelectuales famosos hasta humildísimos enfermos y pobres gentes atribuladas que irían a buscar en algún consuelo. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Aquella afluencia de gentes iba a alterar por completo su vida. Llegaría el día en que el santo cura desconocerá su propio pueblo, encerrado como todo el día entre las míseras tablas de su confesionario. Entonces se producirá el milagro más impresionante de toda su vida, el simple hecho de que pudiera subsistir con todo aquel tipo de vida. Porque aquel hombre, por el que van pasando ya los años, sostendrá como cotidianidad la siguiente distribución de tiempo: levantarse a la 1 de la madrugada e ir a la iglesia a hacer oración. Antes de la aurora se inician las confesiones de las mujeres. A las 6 de la madrugada en verano y a las 7 en invierno, celebración de la misa y acción de gracias. Después quedaba un rato a disposición de los peregrinos. A eso de las 10, reza una parte de su breviario y vuelve al confesionario. Sale de él a las 11 para hacer la célebre explicación del catecismo, una predicación sencillísima pero llena de una unción tan penetrante que produce abundantes conversiones. Al mediodía toma su raquítica comida con frecuencia de pie, comida a base de papas hervidas en ocasiones echadas a perder, y sin dejar de atender a las personas que solicitaban algo de él. Al ir y al venir a la casa parroquial pasaba por entre la multitud, y en ocasiones aquellos metros tardaban hasta media hora en ser recorridos. Dichas las vísperas y completas, vuelve al confesionario hasta muy entrada la noche. Rezadas las oraciones de la tarde, se retira para terminar el breviario, y después toma unas breves horas de descanso sobre un duro lecho. Solo un prodigio sobrenatural podía permitir al santo subsistir físicamente, mal alimentado, escaso de sueño, privado del aire y del sol, sometido a una tarea tan agotadora como es la del confesionario. Por si fuera poco, sus penitencias eran extraordinarias, y así podían verlo con admiración y en ocasiones con espanto quienes le cuidaban. Los años y las enfermedades le impedían dormir con suficiente tranquilidad. Dios bendecía manifestantemente su actividad. El que a duras penas había hecho sus estudios se desenvolvía con maravillosa firmeza en el púlpito sin tiempo para prepararse y resolvía delicadísimos problemas de conciencia en el confesionario. Es más, hasta después de su muerte hubo testimonios abundantes hasta lo increíble de su don de discernimiento de conciencias. A una persona le recordó un pecado olvidado, a otra le manifestó claramente su vocación, a otra le abrió los ojos sobre los peligros en que se encontraba, a otras personas que traían entre manos obras de mucha importancia para la Iglesia, les descubrió el velo del porvenir. Con sencillez, casi como si se tratara de corazonadas o de ocurrencias, el santo mostraba estar en íntimo contacto con Dios nuestro Señor y ser iluminado con frecuencia por Él. No imaginemos al santo como un ser completamente desligado de toda humanidad. Antes, al contrario, se conserva el testimonio de personas pertenecientes a las más elevadas esferas de aquella puntillosa sociedad francesa del siglo XIX
que marcharon a Ars admiradas de su cortesía y su gentileza. 1000 anécdotas nos conservan el recuerdo de su agudo sentido del humor. Sabía resolver con gracia las situaciones en que le colocaban a veces, pero donde más brilló su profundo sentido humano fue en la fundación de la Providencia, aquella casita que sin plan determinado alguno, en brazos exclusivamente de la caridad, fundó el señor cura para acoger a las pobres huerfanitas de las cercanías. Entre los documentos humanos más conmovedores por su propia sencillez y cariño, se contarán siempre las memorias que Catalina Lassagne escribió sobre el santo cura. A ella le puso al frente de la obra y ahí estuvo, hasta que quien tenía autoridad para ello determinó que las cosas se hicieran de otra manera. Pero la misma reacción del santo mostró entonces hasta qué punto convivían en él, junto a un profundo sentido de obediencia rendida, un no menor sentido de humanísima ternura. Por lo demás, si alguna vez en el mundo se ha contado un milagro con sencillez, fue cuando Catalina narró lo que un día en que faltaba harina le ocurrió a ella. Consultó al señor cura e hizo que su compañera se pusiera a amasar con la más candorosa simplicidad lo poquito que quedaba, y que ciertamente no alcanzaría para 4 panes. Mientras ella amasaba, la pasta se iba espesando. Ella añadía agua. Por fin estuvo llena la amasadera y ella hizo una hornada de 10 grandes panes de 20 a 22 libras. Lo bueno es que cuando acuden emocionadas las 2 mujeres al señor cura, éste se limita a exclamar: «El buen Dios es muy bueno, cuida de sus pobres». Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. El viernes 29 de julio de 1859 se sintió indispuesto, pero bajó como siempre a la iglesia a la 1 de la madrugada. Sin embargo, no pudo resistir toda la mañana en el confesionario y hubo de salir a tomar un poquito de aire. Antes del catecismo de las 11, pidió un poco de vino, sorbió unas gotas derramadas en la palma de su mano y subió al púlpito. No se la entendía, pero era igual. Sus ojos bañados de lágrimas, volviéndose hacia el sagrario, lo decían todo. Continuó confesando, pero ya en la noche se vio que estaba herido de muerte. Descansó mal y pidió ayuda. El médico nada podrá hacer. Llamad al señor cura de Yasanz. Ahora ya se dejaba cuidar como un niño. No rechistó cuando pusieron un colchón a su dura cama. Obedeció al médico y se produjo un hecho conmovedor. Este había dicho que había alguna esperanza si disminuyera un poco la temperatura de su cuerpo. Y en aquel tórrido día de agosto, los vecinos del pueblecito de Ars, no sabiendo qué hacer para conservar a su cura queridísimo, subieron al tejado y tendieron sábanas que durante toda la noche mantuvieron húmedas. No era para menos. El pueblo entero veía bañado en lágrimas que su cura se les marchaba ya. El mismo obispo de la diócesis vino a compartir su dolor. Tras una emocionante despedida de su padre y pastor, el santo cura ya no pensó más que en morir. Y en efecto, con paz celestial, el jueves 4 de agosto, a las 2 de la madrugada, mientras su joven coadjutor rezaba las hermosas palabras: «Que los santos ángeles de Dios te salgan al encuentro y te introduzcan en la celestial Jerusalén». Suavemente, sin agonía, como un obrero que ha terminado bien su jornada, el cura de Ars entregó su alma a Dios. Así se ha realizado lo que él decía en una memorable catequesis matinal.
Dios mío, cómo me pesa el tiempo con los pecadores. ¿Cuándo estaré con los santos? Entonces diremos al buen Dios, Dios mío, te veo y te tengo, ya no te escaparás de mí jamás, jamás. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Los milagros registrados por sus biógrafos son de 3 clases. En primer lugar, la obtención del dinero para sus limosnas y alimento para sus huérfanos. En segundo lugar, conocimiento sobrenatural del pasado y del futuro. Y en tercer lugar, curación de enfermos, especialmente de niños. Aunque el mayor milagro de todos fue su vida. Practicó la mortificación desde su primera juventud y durante 40 años su alimentación y su descanso fueron insuficientes humanamente hablando. Y aún así, trabajaba incesantemente, con inagotable humildad, amabilidad, paciencia y buen humor, hasta que no tuvo más de 73 años. El 3 de octubre de 1874, Juan Bautista María Vianney fue proclamado venerable por Pío IX y el 8 de enero de 1905 fue inscrito entre los beatos. El Papa Pío X lo propuso como modelo para el clero parroquial. Lo canonizó el Papa Pío XI el 31 de mayo de 1925, quien 3 años más tarde, en 1928, lo nombró patrono de los párrocos. El Papa Benedicto XVI proclamó a San Juan María Vianney patrono de todos los sacerdotes del mundo el 19 de junio del año 2009. Su cuerpo se conserva incorrupto en la Basílica del Pueblecillo de Arf, y su fiesta se celebra el 4 de agosto. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. La razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Cuando oramos con atención y humildad de mente y corazón, dejamos la tierra y subimos hasta el cielo. Llegamos a los brazos extendidos de Dios. Dios está en todas partes, dispuesto a escuchar tus oraciones. Los problemas se desvanecen ante una ferviente oración, como la nieve ante el sol. Hay una cosa que todo el mundo puede hacer, ya sea que les resulte difícil meditar o no, y es elevar su mente en la mañana para cultivar alguna virtud particular durante el día, para practicar la presencia interior de Dios y vivir su vida en unión con Él. La oración hace que el tiempo parezca pasar más rápidamente y tan gratamente que uno no se da cuenta de cuánto tiempo pasó. Estas son algunas de las frases
que San Juan María Vianney nos ha dejado para la reflexión. De tu amor estoy sediento, Señor. En ti todo lo encuentro y soy feliz. Y en mi pecho tu palabra incontenible. Con su fuego al mundo entero abrazaré. Y no importan ya las dudas y el temor. Tu amor todo lo puede y venceré. Y no importa lo que venga hacia mi lado. Paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Oh San Juan María Vianney, que oraste muchas veces a Dios por las muchas almas que te dieron para cuidar durante tu tiempo como sacerdote. Ayúdanos, intercediendo por nosotros, para que podamos conversar con nuestro Señor Jesucristo diariamente y orar sin cesar. Amén. Es así como hemos llegado al final de esta emisión dedicada a todos los sacerdotes, en especial al Padre Benito Pimentel, quien se ha convertido en el guía espiritual, amigo, compañero, padre, hermano de cada uno de los integrantes de esta familia de SAWAC Radio. Agradecemos el favor de su atención e invitándolos a no perderse los contenidos de este viernes, como son Un Tal Jesús y el diario del Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Y no se olviden, donde nos veamos, platíquenos de San Juan María Vianney. Adiós.
Dame la gracia de sufrir mientras que te amo y de amarte mientras que sufres. Y el día que me muera, no solo amarte, sino sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca estés de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó